Hay un tema que ha dado que hablar en este último tiempo, sin duda alguna, y tiene relación con el ingreso familiar de emergencia, tiene relación también con la ficha de protección social de hogares. Vamos a conversar sobre aquello con la persona indicada, pues vamos a hablar con la Seremi de Desarrollo Social en la región de Los Ríos, Annie Hunter, que ya se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo está, Seremi? Muy buen día, gracias por comunicarse con nosotros acá en la radio. Hola, buenos días, Sergio, un placer saludar a todos los auditores de Radio Diferencia de la hermosa comuna de Paillaco. Y sí, efectivamente estamos dando ahí a conocer algunos aspectos nuevos señalados en el anuncio efectuado el día sábado por el presidente Sebastián Piñera. El acuerdo alcanzado con la oposición, ¿cierto? Y el proyecto de ley que esperemos sea esta semana aprobado en el Congreso, y que busca generar modificaciones al ingreso familiar de emergencia, que es uno de los beneficios que estuvimos conversando también contigo acá en la radio. Sí, correcto. En el pago del pago automático que se efectuó a los beneficiarios. Y ahora, bueno, vienen algunos cambios que esperemos puedan ser efectivamente aprobados en el Congreso, y van principalmente en dos aspectos, Sergio. Ya, perfecto. Y apuntan primero las medidas del acuerdo alcanzado por el gobierno con la oposición, apuntan a dos cosas. Primero, la reactivación económica, que es muy importante, y por otro lado, la protección y el cuidado del empleo. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando, ¿cierto?, desde el Ministerio de Desarrollo Social con el ingreso familiar de emergencia, y que busca en este sentido ahora. El acuerdo señala, primero, aumentarlo al 80% más vulnerables de acuerdo al registro social de hogares, y también, por otro lado, ¿cierto?, aumentar los montos. Eso fue una de las medidas que se conversó en el acuerdo, y bueno, ahora tiene que ser discutido en el Congreso, pero lo principal para que los auditores quienes nos están escuchando puedan darse una idea de lo que estamos señalando, era que el ingreso familiar de emergencia, el primero que se aprobó en la ley, consideraba un aporte por integrante de la familia de 65.000 pesos, y apuntaba principalmente a las familias o los hogares que tuvieran un registro social de hogares, ¿cierto?, dentro del 40-60% más vulnerable. Eso era un requisito, y el otro requisito era que que tuvieran ingresos mayoritariamente informales. En este acuerdo, con el IFE 2.0 que le estamos llamando, apunta principalmente a ampliar la cobertura, no solamente a las familias más vulnerables, sino que también de clase media, que durante esta emergencia, ¿cierto?, se han visto afectadas por su ingreso, y que efectivamente necesitan, ¿cierto?, mantenerlo para poder mantener el hogar y llegar a fin de mes. Y en ese sentido se habla de un monto de incremento de un 65.000 a 100.000 pesos por integrante del hogar. Es decir, si tenemos y vamos a usar el mismo ejemplo de las familias de 4 integrantes, si teníamos una familia con 4 integrantes, un papá, una mamá y 2 hijos, ese hogar va a recibir, ¿cierto?, si cumple con los requisitos que antes señalábamos, 400.000 pesos. O sea, se incrementa de 65 a 100.000 pesos. Pero lo importante, Sergio, y que acá hay que señalar, es que el periodo de postulación del IFE anterior se ya dio resultados, y se hizo un primer pago. Y estamos en el proceso ahora de apelación, que son 10 días desde el minuto que el hogar, la familia, postuló. Y hay muchos que salieron rechazados porque efectivamente quizás no tenían actualizado su registro social de hogares, algunos de sus integrantes, ¿cierto?, no había actualizado su ingreso, porque hay muchos casos que nos han ocurrido, que nos dice Seremi, sabe que yo perdí mi trabajo en enero y no he recibido ingresos hasta ahora. Y resulta que esa persona recibió un pago, por ejemplo, de cotizaciones en marzo. Por tanto, a esa familia todavía ese ingreso le figura, Sergio. Entonces, es súper importante el llamado, es que actualice el registro social de hogares. Correcto, actualizar justamente el registro social de hogares. Lo que pasa, Seremi, bueno, nosotros pretendíamos durante esta jornada también contactarnos con su persona, porque, bueno, hay muchas dudas de por sí en la gente por los casos conocidos de que se refiere netamente a lo que es el registro social de hogares. Nadie del gobierno se ha pronunciado tampoco al respecto, al parecer. Muchas familias ven como de un momento a otro sus datos cambiaron drásticamente, dejándolos en una posición que prácticamente no es real, con el puntaje o porcentaje, mejor dicho, que antes ellos tenían, y que los deja fuera de cualquier ayuda por parte del gobierno, entre paréntesis bonos. ¿Y qué respuesta le podríamos dar a esas personas que han sufrido esto? Porque al parecer tenían un 40%, pero de pronto al revisar ahí, ¿cierto?, en su ficha, le aparecen un 41, un 50, y como que
repente quedan fuera de los beneficios porque no cumplen los requisitos, hablando de el primer bono que se entregó, ¿cierto?, de lo que es ingreso familiar de emergencia. A ver, primero, Sergio, dejar claro que los mecanismos en el caso del registro social de hogares, los mecanismos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno, el Estado, básicamente, porque esto es antes era la ficha de protección social, ahora el registro social de hogares. Correcto. Es imposible que sea adulterada o sea alterada. Los ingresos que ahí salen o son declarados por la familia o dados por los trámites administrativos que yo señalaba anteriormente, que son dados o por el Servicio de Impuesto Interno, o por la Superintendencia de Salud, o por la Superintendencia de Educación, o por el Servicio o el Registro Civil. Correcto. ¿Ya? Hay casos, como usted señala, nosotros no tenemos ningún tipo de denuncia, ¿de acuerdo? Pero el caso que usted dice adulterado o modificado, la persona puede hacer el reclamo. Se llama el reclamo, la apelación, donde se puede realizar en la misma página web o en su mismo municipio a través de su departamento social, donde sacó o actualizó su registro social de hogares, ¿de acuerdo? Porque acá lo importante, Sergio, es señalar que dentro del ingreso familiar de emergencia, que es un apoyo del gobierno para las familias que en los meses de esta pandemia que nosotros hemos señalado están atravesando momentos muy difíciles, porque debido a la crisis sanitaria perdieron su empleo o redujeron sus ingresos, ¿ya? Es clarísimo que esto es un apoyo del gobierno a esas familias, ¿de acuerdo? Y lo que busca es focalizar el apoyo a quienes más necesitan. La ley del ingreso familiar de emergencia, el primero, aprobó el diseño de un indicador que se llama indicador socioeconómico de emergencia. Yo le voy a hacer dos cosas que son clave para que usted lo sepa. El registro social de hogares mide el ingreso de una familia el último año, ¿ya? Ya, completo. Perfecto. El índice socioeconómico de emergencia, que es el que permite, ¿cierto?, postular al IFE o al ingreso familiar de emergencia, es un indicador que mide los ingresos desde que se inició la pandemia a la fecha, desde marzo a la fecha. Por lo tanto, las familias que dejaron de percibir ingresos en estos meses lo debe reflejar su registro social de hogares si han hecho todas las actualizaciones y sus trámites que están en manos de los hogares, de los jefes de hogar, realizarlas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y este instrumento de indicador de social de emergencia, socioeconómico de emergencia, se basa evidentemente en lo estipulado en el registro social de hogares, ¿ya? Y este indicador, como le indiqué, recoge todos los ingresos de la familia, del hogar, los últimos meses durante la pandemia, entendiendo que el ingreso familiar de emergencia, Sergio, insisto, es un apoyo del gobierno para las familias que han perdido los ingresos, han perdido el empleo o han visto rebajados sus ingresos porque no han podido salir a trabajar, porque la actividad económica en la cual se desempeñaba está suspendida o está a la mitad, ¿ya? O porque, por ejemplo, en algunas regiones, que no es el caso de la región de Los Ríos, se encuentran en cuarentena total. Por lo tanto, las personas no pueden salir de sus hogares, como es, por ejemplo, la región metropolitana. Claro, correcto. Sí, Seremi, correcto. Sí, lo que pasa es que, claro, le hacíamos esa pregunta a nosotros porque acá en la radio constantemente han llamado sobre este tema, porque, claro, hay personas que, claro, en un tiempo vieron por darle un ejemplo, la semana anterior vieron su ficha de protección social de hogares con un 40 y de repente aparecen con un 41, con un 50. Esa es la duda que la gente tiene hoy día. ¿Qué pasa ahí al respecto? No debería ocurrir eso, usted. No. Ya, perfecto. De un día para otro tenían un 40% y después un 50%. De forma sorpresiva no debería pasar, dice usted. No. Ya, perfecto. Eso es imposible, no. Ya, okay. Por eso le digo yo que en este caso hay que ser súper responsable. Las personas que solicitan su registro social de hogares, en el cual están se identifican todos los ingresos. Y, insisto, el ingreso familiar de emergencia, una cosa es contar con el tramo, ser parte del tramo de vulnerabilidad, y otra cosa es contar con los requisitos. Correcto. El registro social de hogares, y en este caso, ser parte del 40-60, que era el antiguo, ahora se amplió al 80, es uno de los requisitos. Correcto. Pero ahí empiezan a jugar otros requisitos también. Por ejemplo, los ingresos que tiene la familia. En este caso, este nuevo IFE, o este nuevo ingreso familiar de emergencia que va a ser discutido en el Congreso, Sergio, es un complemento, ahora va a ser un complemento al ingreso, que es diferente a lo como estaba el concepto anterior del ingreso familiar de emergencia, que solo contemplaba a las personas que tenían ingresos informales o no tenían ingresos, ¿ya? Perfecto. Porque era un apoyo para esa familia. En este caso ahora, que es lo que esperamos que sea aprobado esta semana, y es el acuerdo alcanzado con la oposición, es que aquellos montos bajos, le voy a dar un ejemplo,
Si nosotros tenemos una familia de 4 personas, pero solamente en este minuto el jefe de hogar perdió su empleo en enero y está recibiendo, y se acogió a la protección del empleo, y está recibiendo un seguro de cesantía de 130.000 pesos. Tiene 4 integrantes la familia. Perfecto. ¿Ya? El piso base para esa familia son 400.000 pesos, porque 100.000 pesos por integrante de hogar, ¿cierto? ¿Cuánto debería recibir entonces? 400. ¿Cierto? 130 para llegar a 400. Esa es la diferencia, es un complemento perfecto. del hogar. Eso es lo que en el fondo vamos a tener que explicar, pero dar a conocer muy bien, Sergio, que primero, los registros sociales de hogares no están alterados de un minuto para otro. Los registros sociales de hogares están hechos en base a lo que la información que declara la persona, el hogar, el jefe de hogar, y también está cruzado con antecedentes administrativos de los distintos servicios públicos que suministran información, ¿cierto?, a la Subsecretaría de Evaluación Social, que es, insisto, el registro civil, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Educación, ¿cierto?, el Servicio de Impuestos Internos. Ahí se ve patrimonios e ingresos, ¿ya? Lo que podríamos nosotros invitar a la gente hoy día, claramente al respecto de este punto, es que actualicen su ficha de protección social de hogares, que puedan ingresar a la página correspondiente y actualizarla lo antes posible, ¿no? Por supuesto que sí. En este minuto, como yo les señalaba anteriormente, las personas que postularon al ingreso familiar de emergencia anterior están en proceso y salieron rechazadas por algún motivo, están en proceso de apelación. Ya. Si alguna persona considera que su registro social no es efectivamente lo que ellos estiman que debería señalar, pueden hacer las reclamaciones en la misma página web del Registro Social de Hogares, www.registrosocialdehogares.gov.cl, ¿ya? Puede actualizar su registro social o ficha de protección en esa misma página web, y además, si postuló al ingreso familiar de emergencia, puede apelar también en ingresodemergencia.cl, donde hay una pestañita que dice apelación, y ahí acuérdese que ya no necesita clave única, solamente lo puede hacer con su root. Así es, correcto. ¿Ya? Eso es, en el fondo, Sergio, a grandes rasgos, lo que se le puede señalar, el aumento importante de 65.000 a 100.000 pesos por integrante del hogar, se amplía la cobertura del 40 a 60% que había en el IFE, ingreso familiar de emergencia, a un 80% de vulnerabilidad, es decir, ampliándolo harto a la clase media, que era algo que nos estaban señalando muchas familias, de que se han visto afectadas importantemente durante esta emergencia sanitaria. Seremi, ¿qué pasa con las personas que ya recibieron la ayuda en el primer pago, que sería, cierto, los 65.000 pesos, ¿no? El primer pago. Ya. ¿Qué pasa con esas personas? En el caso del primer pago, el sistema reevalúa. Ya. Y el segundo y tercer pago, porque este IFE nuevo, entre comillas IFE 2.0, va a ser pagado en junio y julio. Perfecto. Por lo tanto, la familia o el hogar que ya recibió el ingreso familiar de emergencia, el ingreso se ajusta con el nuevo monto. Perfecto, entiendo. Perfecto, ahí teníamos esa duda también al respecto, y qué bueno que pudimos conversar aquello con su persona, y para las personas que nos escuchan a esta hora también la invitación entonces a poder revisar, ¿cierto?, el registro social de hogares, actualizarlo. ¿Cuánto es el proceso, cuánto se demora esto en tener esa actualización ok, por decirlo de alguna manera? Mire, el registro social, si usted lo actualiza a través de la página web, se demora 10 días aproximadamente. Ya. Pero si ya en el sistema efectivamente están las postulaciones o es beneficiario de algún, valga la redundancia, beneficio del Estado, el sistema lo evalúa automáticamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, si usted en el fondo ya tiene ingresado sus antecedentes, insisto, para aquellas familias que nos escuchan, por aquellos jefes de hogar que recibieron, por ejemplo, el pago de alguna cotización, ¿ya? Terminaron de trabajar enero, febrero, pero le pagaron una cotización de un monto importante en marzo, eso le va a figurar en su registro social. Por lo tanto, tienen que actualizarlo, ¿ya? Porque si no, eso le altera su ingreso. Por lo tanto, efectivamente, cuando usted me dice por qué figura, no sé, a la familia le figura que están en un tramo de 153.000 y 300.000 pesos, porque le figura esos ingresos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es tan importante el índice, el indicador socioeconómico de emergencia, que mide los últimos ingresos de los últimos 3 meses, que son desde que inició la pandemia, ¿ya? Sergio, el llamado a los auditores que nos están escuchando es que efectivamente revisen su registro social, porque no lo puede hacer nadie más que la misma persona, ¿ya? Si pueden llamar a su municipio, nosotros estamos trabajando con los municipios, los registros sociales de hogares se trabajan a través de los municipios, hay algunos municipios que están haciendo la atención telefónica, hay algunos que están haciendo turnos éticos, los departamentos sociales,
y hay algunos también que están haciendo vía online también asesoría. Nosotros también estamos trabajando la atención telefónica, semipresencial, pero también tienen las páginas web que yo les acabo de señalar, que las quiero reiterar, Sergio, por última vez, que para actualizar o solicitar su registro social de hogares, www.registrosocialdehogares.gov.cl, y para apelar o postular al nuevo ingreso familiar de emergencia o apelar al anterior ingreso de emergencia es www.ingresodeemergencia.cl. Perfecto, Seremi, clarito ahí como el agua, como se dice por ahí, para poder aclarar poder aclarar estos temitas. Lo que pasa es que, claro, las personas cuando tienen dudas comienzan ahí una cierta incertidumbre y comienzan también la mala información. Entonces es importante poder conversar con la persona directa, que en este caso es su persona acá en la región de Los Ríos. Le agradecemos. Encantada, Sergio, cualquier cosa a tu entera disposición para que tú, si quieres, tienes auditores que están llamando, que quieres contestar al aire, llamado, no hay ningún problema, nos ponemos en contacto, usted sabe, cuenta conmigo, estamos abiertos para responder todas las consultas acá. Eso. En el fondo, es la intención del gobierno, el presidente Sebastián Piñera, del Ministerio de Desarrollo Social también, de nuestro ministro Cristian Monkever. Lo importante acá, Sergio, es que el beneficio llegue a las personas que lo necesitan. Eso es lo principal. Yeah. Estamos viviendo momentos muy, pero muy complicados para muchas familias, muchos hogares de nuestra región de Los Ríos, de nuestro país, están sufriendo porque no están viendo la forma de llegar a fin de mes o comprar, no sé, lo del día a día. Nosotros necesitamos que esto llegue a esas familias. Por eso es tan importante que aquellas familias que a lo mejor el ingreso es poco, pero no ha sido alterado, porque lo siguen recibiendo, ¿de acuerdo? En el fondo también tienen que entender que esto para aquellas familias es un apoyo y un ingreso para aquellas familias que han visto mermado sus ingresos. Y eso, en el fondo, es el llamado que nosotros estamos haciendo también a aquellas familias que postularon, no contando con los requisitos, y fueron rechazados. En el fondo, actualicen si es que cuentan con los requisitos, porque nosotros le hemos dado a conocer en reiteradas oportunidades, pero lo vamos a seguir haciendo porque el objetivo principal es dejarles claro cuáles son los beneficios que están entregando, cuáles son las destinatarios, cuáles son las familias beneficiarias. Pero aquí lo principal, Sergio, para cerrar, es que este nuevo IFE, este nuevo acuerdo alcanzado con el gobierno, con la oposición, sí, que es muy importante, porque son las principales medidas. Una de las principales medidas es el ingreso familiar de emergencia, ¿cierto? Que cambia el diseño original, ¿cierto? Y lo transforma en un complemento a los ingresos actuales de una familia, que son los que se han visto afectados. Y eso es muy importante señalarlo. Bien, Seremi, muy agradecido por este contacto, que tenga una excelente jornada, desearle lo mejor, gracias por poder comunicarse con nosotros y conversar estos temitas que tienen relación, ¿cierto?, con esta ayuda que está entregando el gobierno por medio de la Seremía de Desarrollo Social. Muchas gracias. Encantada, Sergio. Hasta luego. Muy amable, gracias, pues.